El primer Trangun Tulku, Sherab Tempe Gyaltsen. El primer Trangun Rinpoche, Sherab Tempe Gyaltsen, nació en el año del dragón de fuego masculino del séptimo ciclo 1436. Se desconocen los nombres de sus padres. Sin embargo, esta fue la época del sexto Karmapa, Tongwa Donden, quien nació en 1416. Cuando el Karmapa visitó Karmagón, el segundo de sus 3 monasterios, observó la recitación de rituales de otras tradiciones y preguntó cuál era su propósito. Como no existían textos similares para su propia tradición, le preguntaron sobre su origen. Como resultado, el Karmapa preparó los textos rituales para las sadhanas y los rituales del mandala de Vajra Barahi, Jinasagara, etc. En ese momento, el Lama Trangu tuvo la oportunidad de recibir las iniciaciones, transmisiones e instrucciones clave. El sexto Karmapa falleció a la edad de 38 años en el año del ave de agua, 1453. El Karmapa Chodrak Gyatso nació en el año del perro de fuego, 1454, y el Trangulama se convirtió en su discípulo, a quien cuidó con cariño. El Karmapa fue al monasterio Tsarchi Ludrup, cuyas ruinas aún se pueden ver hoy, cerca de Trangu, en 1463, cuando tenía 10 años. El Lama Trangu era sin duda uno de los asistentes del Karmapa en ese momento y lo acompañó al sitio que más tarde se convertiría en el monasterio Trangu. El Lama Trangu desarrolló una determinación excepcional y tuvo grandes aspiraciones, aunque no pudo fundar el monasterio en ese momento. Más tarde, en el año del caballo de madera masculino, 1474, cuando el Karmapa tenía 21 años, regresaron a esa zona vía Surmank y establecieron el monasterio Trangu. Esta zona ahora se conoce como Kingai. El Karmapa dijo: planten una comunidad del Dharma en un asiento solar. Y así, a la edad de 39 años, el Lama Trangu Sherab Tempe Gyaltsen fundó un monasterio en el sitio conocido hasta el día de hoy como Nilung Nang, o en el Valle del Sol. Este lugar fue el lugar de nacimiento de Kyopa Jiten Sungong, fundador del linaje Drikung Kagyu, y también el emplazamiento del gran monasterio Kyura, hasta que Jiten Sungong se trasladó al monasterio Drikung en el Tíbet central. Por lo tanto, era un lugar con bendiciones e historia. Un grupo de estudiantes del séptimo Karmapa, con una sólida práctica de meditación, vivía en una tienda multicolor y eran llamados los de la tienda colorida, Tragur. Se convirtieron en la sangha del nuevo monasterio, por lo que se le llamó Tragur, o tienda colorida. Unas generaciones más tarde, la ortografía cambió a Trangu. El Trangu Sherab Tempe Gyaltsen construyó un templo y las prácticas de las 5 deidades de Vajra Barahi y las 9 deidades de Jinasagara, provenientes del sexto Karmapa, florecieron allí. Estas prácticas continúan sin decaer hasta nuestros días. Sherab Tempe Gyaltsen realizó grandes beneficios para el budismo y los seres hasta su fallecimiento a la edad de 52 años en el año de la oveja de fuego del octavo ciclo, 1487. Los Traklek Rinpoche, los Lodro Nima Tulkus y los Zuro Tulkus son las 4 encarnaciones principales del monasterio de Trangu, junto con Trangu Rinpoche. El segundo Trangu Tulku, Gendun Senge.
La segunda encarnación, Trangu Rinpoche Gendun Senge, nació en el año del pájaro de tierra femenino, 1489, cerca de su monasterio, en una familia descendiente de los Kyura. El séptimo Karmapa, Chodrak Gyatso, lo reconoció e indicó que era una emanación de uno de los 25 discípulos Mahasiddha de Guru Rinpoche, Subhu Palgye Senge. Le dio al tulku el nombre de Gendun Senge. En ese momento, Chodrak Gyatso tenía 36 años. Gendun Senge recibió numerosas iniciaciones e instrucciones del séptimo Karmapa y lo consideraba su lama raíz. A medida que la sangha crecía en el monasterio de Trangu y las enseñanzas florecían, se construyó un segundo templo para albergar a todos. Chodrak Gyatso falleció en 1506 a la edad de 53 años. El octavo Karmapa, Mikyu Dorje, nació en el año del conejo de fuego del noveno ciclo, 1507, y fue invitado al monasterio de Trangu en 1514 a la edad de 8 años. Según la guirnalda dorada, fue a Charsi y vio a las deidades de Tara en la roca de Tara. Fue a Sikur y vio a Kyopa Rinpoche. Gendun Senge lo invitó a Kyura en Chukso-song y hoy en día Chukso-song es un pequeño estanque de verano que se seca en invierno y allí se representa la danza Mahakala. También conoció al cuarto Shamar Chenga Choki Drakpa y al Mahasiddha Sangye Nyempa. Siguió a ambos lamas, recibiendo de ellos innumerables iniciaciones e instrucciones clave. En particular, estudió los rituales del mandala de la tradición de Gok, según los manuales escritos por el cuarto Shamar, e inició nuevas grandes puyas. La tradición de las iniciaciones, transmisiones y prácticas se conservó ininterrumpidamente y Yangon Rinpoche describió la magnificencia de esta acción en el índice del tesoro de mantras Kagyu. Gendun Senge trajo beneficios a las enseñanzas y a los seres y nutrió a la sangha hasta que falleció a la edad de 70 años en el año del caballo de tierra del noveno ciclo, 1558. El tercer Trangu Tulku, Karma Riksang. El tercer Trangu Tulku, Karma Riksang, nació en el año de la oveja de tierra del noveno ciclo, 1559. Fue reconocido por el quinto Shamar Konchok Yenlak. Karma Riksang construyó un gran templo Mahakala en el monasterio de Trangu. Según relatos orales, cuando el séptimo Karmapa Chodrak Gyatso ofició la ceremonia inaugural tras la fundación del monasterio, una anciana estaba desenterrando droma, batatas silvestres, lo cual era un buen augurio. «No deberías quedarte aquí», le dijo, «estamos construyendo un monasterio aquí». «Sería bueno construir el monasterio allá arriba y también allá abajo», respondió ella. Debido a este incidente, existían un monasterio superior e inferior. El templo inferior se encontraba en un lugar donde el cielo y la tierra formaban un triángulo, por lo que era un lugar iracundo. Karma Riksang consideró que era una buena ubicación y construyó allí un gran templo Mahakala nuevo. Comenzó una tradición de práctica continua de las tres raíces, la práctica de Guru Rinpoche, con Chokchidu como gurú, las visualizaciones del yo frontales y en jarrón de Vajravaraji como Yidan y las ofrendas al Bernachen como protector del Dharma. Siguió a Shamar Konchok Lama como su maestro y recibió muchas iniciaciones, transmisiones e instrucciones de él. Estableció la práctica del Gran Mahakala siguiendo las instrucciones de Shamarpa. Dado que allí se encontraban las ruinas de la antigua sede del Drikung, también instituyó las recitaciones de oblaciones a Hachi.
Durante la danza del lama para la práctica real, siguió la tradición de Dechen Yangpachen al establecer el ritual de 4 danzas diferentes durante la invocación del protector local Parol: el sol y la luna de 2 brazos, Drolgin, el esqueleto y el demonio azul oscuro. Posteriormente recibió del sexto Samar Chongni Wanchuk numerosas iniciaciones, transmisiones e instrucciones especiales que enseñó y difundió. Dado que vivió en la misma época que Surman Trungpa Kunga Nangyal, mantuvo una conexión muy fuerte con él y, al parecer, intercambiaron enseñanzas. De este modo, aportó grandes beneficios al budismo y a los seres hasta su fallecimiento a la edad de 67 años en el año del buey de madera femenino del 10º ciclo, 1625. El cuarto Trangu Tulku, Karma Nangyal. El cuarto Trangu Tulku Karma Nangyal nació en el año del tigre de fuego masculino del 10º ciclo, 1626. Fue reconocido por el 10º Karmapa Chojin Dorje. En general, se comportaba con sencillez y tenía pocas actividades, pero era extremadamente diligente en su práctica, lo que le permitió poseer grandes poderes milagrosos. En aquel entonces, los ejércitos mongoles habían conquistado la región de Qinghai y habían traído la guerra a la región de Dokkan. Los soldados llegaron al monasterio y su general, Hor Chokyap, irrumpió en el gran templo de Mahakala, donde un anciano monje tocaba el tambor. El general lo vio desaparecer repentinamente dentro del tambor, así que, con odio y orgullo, lo apuñaló con un cuchillo y lo derribó. Luego tomó el tambor y lo arrojó fuera del Genien Dong, pero este volvió a subir rodando y entró en el templo de Mahakala. Lo siguió de vuelta, pero al llegar a la puerta del templo, escupió sangre y murió. El tambor resultó ileso y se puede ver hasta el día de hoy. Mientras esto sucedía, los soldados preparaban té y lo bebían cerca de un manantial. Al escuchar la historia de la muerte del general, se desmayaron de dolor y terror, por lo que el manantial pasó a ser conocido como el manantial del enemigo desmayado. En cualquier caso, gracias a los poderes milagrosos de Karma Nangyal, pudo proteger el monasterio de la destrucción y el vandalismo. Vivió hasta los 69 años, prestando un gran servicio a los seres y a las enseñanzas hasta su muerte en el año del perro de madera del 12º ciclo, 1694. El quinto Trangu Tulku, Sherab Gyatso. El quinto Trangu Tulku, Sherab Gyatso, nació en el año del buey de fuego del 12º ciclo, 1697. Y fue reconocido por el 11º Karmapa Yeshe Dorje. Realizó grandes hazañas y poseía grandes poderes mentales. Estableció la tradición de celebrar la Gran Puya Mani, basada en la práctica de la Gran Compasión Guya Samaha, siguiendo los manuales preparados por el gran erudito y meditador Karma Chakme. Esta tradición se ha conservado hasta nuestros días, siguiendo la detallada y extensa tradición Nedo de preparar mandalas de arena, hacer tormas, cantar melodías, etc. El segundo Tragle Rinpoche Nyima Gyurme había realizado una extensa actividad, pero los Tragle Rinpoche tercero y cuarto, Nyima Salchek y Chogyal Nyima, eran yogis que residían en un retiro aislado en la montaña llamado Shegluputra. El Trangu Lama Sherab Gyatso invitó al quinto Tragle Tringle Nyima al monasterio de Trangu y lo invistió como maestro de las enseñanzas. Tragle Rinpoche construyó entonces un tercer templo. Ambos trabajaron juntos y como resultado, el nuevo templo era grande y de excelente artesanía, y la sangha prosperó.
Se cuentan historias de grandes maestros como Shewo Nima Latak que visitaron este templo. El gobernador mongol Lobsang Tenzin provocó un conflicto en Qinghai y en 1728 el ejército chino lo depuso por la fuerza. Entre estos y otros acontecimientos fue una época tumultuosa, pero gracias a la hábil actuación de Sherab Gyatso, el templo y el monasterio no sufrieron daños. Vivió dedicado a las enseñanzas y practicando la meditación hasta los 72 años, cuando falleció en el año de la rata de tierra del 13º ciclo, 1768. El sexto Trangu Tulku, Kunkyap Nima. El sexto Trangu Tulku, Kunkyap Nima, nació en el año del buey de tierra del 13º ciclo, 1769, y fue reconocido por Situ Chokye Jungne. Poseía las tres cualidades de erudito, venerable y bueno, además de un mérito inmenso. Debido a esto, surgió la costumbre de llamar Trangu Kunkyap Nima a las siguientes encarnaciones al suplicarles. De joven vio a Guru Rinpoche en persona en un lugar llamado Triputsuk, aunque el sirviente que lo acompañaba, confundido por el fuerte viento, no lo vio. Una antigua pintura tanka que representa este evento aún se puede ver en el Ladrang hasta tiempos modernos. Trangu Kunkyap Nima invitó a Belo Tsewan Kunkyap al monasterio, quien corrigió su práctica de los mandalas Gok. Belo también pintó los mandalas de los techos superiores del templo. También entronizó la reencarnación del sexto Tralek Yeshe Nima en un trono dorado. Yeshe Nima invitó al Lodro Nima de Surmank a quedarse en el monasterio como su representante. El primer Lodro Nima vivió en Surmank. Él es quien aparece como uno de los lamas del linaje de las deidades Karling, pacíficas e irritadas. Fue el segundo Lodro Nima quien llegó al monasterio de Trangu. De manera similar, Traklek Yeshe Nima dio todas las iniciaciones y las transmisiones de los tantras de la tradición Marpa a Yangon Kontrul Rinpoche, preservando y difundiendo así las iniciaciones y transmisiones de Ebahara y otros tantras. Esto se describe en la historia de vida de Yangon Kontrul Rinpoche. Posteriormente, Trangu Kunkyap Nima viajó al Tíbet central, forjó fuertes vínculos mundanos y del Dharma con el octavo Gyaltsab Chopal Sangpo, nacido en Yangyul. Cuando peregrinó a Samye, el protector Pehar le regaló una bandera y una lanza y le prometió cumplir su misión. Por ello, surgió la costumbre de que el Trangu Ladrang ofreciera ofrendas a Pehar. Pasó una larga temporada en Surpu, el monasterio principal de los Karmapas, y reunió todos los objetos rituales y los trajes de danza para instituir el festival del gran 10º día en el monasterio de Trangu. De regreso a su monasterio, recibió la terrible noticia de que éste había sido destruido por un terremoto. Falleció en ese lugar. El joven tercer Lodro Nima Rinpoche también alcanzó el nirvana en el terremoto. En ese momento, en el año del conejo de tierra del 14º ciclo, 1819, Trangu Kunkyap Nima tenía 51 años. La mayoría de sus posesiones se perdieron en el camino, pero entre lo que quedó se encontraban 9 pinturas que representaban a los 8 Mahasiddhas indios y 5 pinturas que representaban a los 6 ornamentos y los 2 seres supremos. Estas pinturas pueden verse en el Ladrang en tiempos modernos. El séptimo Trangu Tulku, Karma Gödong Gyatso. El séptimo Trangu Tulku, Karma Gödong Gyatso, nació en el año del caballo de agua del 14º ciclo, 1822. En una familia llamada Drukang Gontsang.
Posteriormente, el gran erudito y meditador Druk Gyaltsen Drakpa también nació en la misma familia. Karma Gödong Gyatso no parecía tener grandes cualidades y recitaba continuamente manis. Completó 700 millones de recitaciones del mantra mani. Junto con Trakle Rinpoche Nyima, reconstruyó el monasterio después de que hubiera sido destruido por el terremoto y siguiendo el consejo de Karmapa Tekchok Dorje, invitaron al gran tertón Chogyur Lingpa al monasterio, donde realizó la ceremonia de domesticación de la tierra. Establecieron una elaborada puya de larga vida, abrazo de los medios y la sabiduría, con danzas lamales basadas en las visiones puras del gran tertón. El 14º Karmapa llegó y confeccionó las máscaras para el protector en el gran templo de Mahakala. En la cima del templo se encontraban Mahakala, su consorte y un paraguas negro con los 5 miembros de su séquito, cada uno con su propia piedra de vida y chakra de la vida. Posteriormente, entronizó a la reencarnación de Trakle Gyaltsen Nyima, el 7º Trakle Kunkyap Nyima. El primer Suru Tulku, identificado por el gran tertón Chogyur Lingpa como el maestro del Dharma de los Amitayus blancos y conocido también como una emanación del anciano Bakula, vivió en Surpu y dirigió la comunidad monástica de Zuru. El segundo Zuru Tulku nació en Yago y pasó su vida con sencillez y en un retiro de montaña llamado Zuru Dong. El tercer Zuru Tulku nació en Drutseru y fue llevado al monasterio de Trangu. Las encarnaciones posteriores residen todas en Trangu. El cuarto Zuru Tulku nació cerca del monasterio y se volvió muy hábil en rituales, danzas lama, etc. El cuarto Lodro Nyima, Mingyur-che Pachai, quien poseía cualidades extraordinarias e inusuales, se manifestó y recibió la ordenación completa en la misma ocasión que Trangu Karma Gödong Gyatso, por lo que eran hermanos del Dharma. El 7º Trangu Tulku identificó y entronizó a la siguiente encarnación de Lodro Nyima. Continuó su actividad en nombre de las enseñanzas hasta la edad de 46 años, cuando demostró cómo morir sentado en meditación en Gyangyal Doti Gankar. Esto ocurrió en el año del Buey de Fuego del 15º ciclo. 1877. El 8º Trangu Tulku, Karma Tenzin Trinle Rabgye. El 8º Trangu Tulku, Karma Tenzin Trinley, nació en el año del conejo de tierra del 15º ciclo 1879 y fue reconocido tanto por el 10º Chitu Pema Kunsang como por Yangon Kontrul Lodro Talle. En 1896, cuando tenía 18 años, la guerra de Nyakron trajo consigo una época de gran agitación, pero gracias a su protección y servicio, el monasterio no sufrió grandes daños. El segundo Palpung Gontrul Karma Tekchok envió una carta junto con una donación indicando que debían establecer un centro de retiro para los 6 yogas de Naropa. También envió a Tsage Lama Tashiladar como maestro de retiros para tal fin. Proporcionó las instalaciones para construir el centro de retiros y realizar los preparativos, y todo se concretó. Asimismo, Kyompo Khenpo Karma Osel, un Khenpo que había estudiado numerosos textos con Chitu Pema Wanchuk Gyalpo, fue invitado al monasterio. Instituyó la tradición de realizar los 3 rituales fundamentales, incluyendo el retiro de la temporada de lluvias, con sumo cuidado por cada detalle. En ese momento, un monje próspero y generoso del monasterio de Betsang Pedar patrocinó la construcción de un templo para el retiro de las lluvias.
Trangu Karma Tenzin Trinley entronizó al quinto Suru Tulku Choki Senge, quien recitó 200 millones de mantras Varjakilaya. También entronizó al sexto Lodro Nima Rinpoche, nacido en Lhasa, y al octavo Tralek Rinpoche Sebdru Choki Nima. Cuando grandes maestros como Mipan Yampal Gepa Dorje, personificación de Manjusri, y el gran maestro realizado Sakyasi, llegaron al monasterio, el Trangu Tulku recibió de ellos numerosas instrucciones clave y profundas enseñanzas. Se hizo muy conocido por su clarividencia y sus grandes poderes. Sometió a varios fantasmas y demonios temibles y protegió a muchas personas del peligro, el miedo, la muerte y la locura. Continuó con esta extraordinaria actividad hasta su fallecimiento en el año del mono de agua del 16º ciclo 1932 a la edad de 53 años. El noveno Trangu Tulku, Karma Lodro Ringluk Mawei Senge. Yo, Karma Lodro Ringluk Maseng, soy considerado la novena reencarnación de los Trangu Tulkus. Obtuve un precioso cuerpo humano en el año del pájaro femenino del 16º ciclo 1933. Aunque no tengo confianza ni prueba alguna, Situ Pema Wanchuk Yalpo y el 16º Karmapa Ranjung Rigpe Dorje me reconocieron de forma maravillosa y así tuve la oportunidad de entrar en el Dharma. Posteriormente, Traklek Sebdru Choki Nima invitó a Khenpo Lodro Rapsel del monasterio de Sechen a fundar una universidad monástica, y aunque carecía de la inteligencia o la diligencia suficientes para desarrollar cualidades, tuve la fortuna de escuchar y contemplar. Más tarde enfrenté muchas dificultades durante una época tumultuosa, pero gracias a la fresca sombra de la compasión del 16º Karmapa, tuve la gran fortuna de, al menos, desarrollar una mente virtuosa inconfundible. Esta es mi propia historia. Debido a que algunas personas cercanas a mí hicieron pedidos persistentes e implacables para que escribiera una historia de los Tulkus, Trangu, he escrito esto en base a las historias orales y escritas con algunos puntos aclarados de otros relatos de vida.